Cuando nosotros nos preguntamos ¿qué es Navidad? ¿Qué es lo primero que viene a la mente? Comida, cenas, regalos. Muchos viven la Navidad como una fecha más que está ahí establecida en el calendario, ¿verdad? ¿Y cuándo es feriado? ¿Y cuándo tenemos el feriado por Navidad? Y hacemos planes, conversamos con amigos, conversamos con los hijos. ¿Qué haremos por Navidad? El feriado cae lunes o cae viernes, ¿verdad? Y empezamos a programar en base a esta fecha. La mayoría lo aprovechamos para reunirnos en familia o con amigos por ser una celebración especial, ¿verdad? A veces nosotros tenemos la oportunidad de reunirnos ahí en familia. Otros miran como una oportunidad también para compartir con los que no tienen. Eso es bueno, se comparte con los que no tienen ropa, alimentos, ¿verdad? Pero pocos disciernen que en verdad la Navidad es la muestra más grande de amor que Dios ha tenido sobre la humanidad. Navidad en sí, la Navidad lo que hace es recordar el nacimiento de Jesús, aun cuando está comprobado que Él no nació en diciembre, pero lo recordamos. Diga conmigo, lo recuerdo. Ahora, es importante entender también que el sacrificio de la cruz no hubiese sido posible sin el nacimiento de nuestro Señor aquí en la tierra. Y quiero avanzar con la Biblia, y si me acompañan en Juan 3:16. Este versículo es demasiado conocido, ¿verdad? Lo hemos escuchado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, en Cristo. Vamos, diga conmigo fuerte, en Cristo tengo vida eterna. Ahora, dice este versículo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y decimos, bueno, es que el amor de Dios es incomparable. Y fíjense, a veces decimos, es que yo estaba orando por un vehículo nuevo, le estaba pidiendo a Dios, y ahí está el vehículo que Dios me concedió. Dios es bueno. Y a veces nosotros todos entramos en esos escenarios donde miramos la bondad de Dios a veces por lo que recibimos. Pero este versículo encierra algo mucho más grande. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos entregó a su único Hijo. ¿Quiénes de ustedes tienen un solo hijo o hija? Levanten la mano. Unito, uno, ok. Imaginen a Dios entregando su único Hijo por nosotros. ¿Cómo entendemos el amor de Dios? Vamos a hablar un poquito del amor ágape, el amor ágape de Dios. Y quiero que puedan, desde un concepto bíblico, escuchar esto. El amor ágape es aquel que solo persigue el bienestar del otro, anteponiendo al propio, sin esperar nada a cambio, incluso aunque ese amor no sea correspondido. Ojo con esto, aun cuando ese amor no sea correspondido, aun cuando el amor de Dios no sea correspondido por nosotros, Él, aún viendo eso, Él nos entregó a su propio Hijo, a su único Hijo. Esto como un concepto bíblico más o menos. Desde el corazón de Dios quiero que podamos ver qué es lo que pasa. Y aquí voy a llamar a 3 personas. Voy a llamar a una persona grande en edad y a 2 jóvenes. Rapidito, varones los 3, voluntarios. Muy bien, ahí hay un joven. Necesito otro más. Muy bien, y una persona grande en edad. Vengan acá, por favor. Venga. Un aplauso a los 3 amigos que nos van a ayudar acá. Tú ponte en medio de los 2. Muy bien. Tú vas a ser el Hijo, tú vas a ser el Padre y tú el Espíritu. Voy a tratar de explicar un poquito en lo limitado que representa nuestra humanidad lo que dice la Biblia aquí. Dice Hebreos 9:13, el Hijo ofreciéndose por nosotros. Hebreos 9:13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Ojo en esto. Aun cuando el primer versículo que estoy mencionando narra sobre el poder de la sangre de Cristo para limpiarnos, dice aquí en el versículo 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios.
Entonces está el Padre, ¿verdad? Y tú como que te vas a dar las vueltas despacito alrededor de ellos. Y está Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en el inicio que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad?, de la tierra. Escuchen esto. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y dice la Biblia que Cristo se ofreció al Padre. Entonces voy a pedirte que tú por un ratito des las espaldas ahí, acá, viéndole a él, viéndole al Padre, y le digas: Padre, yo voy por ellos. Ok, el Hijo, dice la Biblia, se ofrece al Padre, se ofrece a Dios. Dice: Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dios, ¿verdad? El Dios Trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios santo, diga conmigo santo. Y el Hijo puro, sin haber tocado ningún pecado, se ofrece al Padre venir por nosotros. Ya no les des las espaldas, por favor. Ahí nos vamos a quedar un ratito. La ley ya no era eficaz. El pueblo de Dios pecaba, los gentiles no conocían a Dios, y el pecado de la humanidad era en extremo, a un punto que dice la Biblia que Dios decide, por ejemplo, enviar un diluvio. Sin embargo, la ley resulta, o ya no era efectiva sobre la humanidad, y Dios, mirando la abundancia del pecado en la tierra, Dios, ¿verdad?, en esa esencia santa, divina, Dios siendo espíritu, dice la Biblia que el Hijo se ofrece al Padre por nosotros. ¿Estamos ahí? En base a esto, miremos ahora al Padre. Juan 6:38 dice Jesús: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿La voluntad de quién? Regresemos al ejemplo. Entonces Él está aquí y le dice: Padre, yo voy por ellos. Y tú dile: ve. Entonces, en este ejemplo, en la deidad de Dios, en su eternidad, Dios decide, el Padre, enviar a su Hijo. Quédate aquí, una grada más abajo. Y en esta voluntad del Padre encontramos a un Hijo viniendo a nosotros para rescatarnos. Ahora, ojo aquí. Para que la voluntad del Padre, vengan un poquito más acá, y ahí, se cumpla, era necesario que el Hijo sea engendrado, ¿verdad?, en el vientre de una mujer. Y dice la Biblia que Dios escogió a una mujer virgen. Entonces, para que Jesús pueda venir por nosotros, es engendrado en el vientre de una mujer virgen. Vente acá. Pero aquí quiero que ya vayamos ubicándonos en el gran amor de Dios, cuando dice la Biblia que el Padre decide enviar a su Hijo. Él viene por nosotros, y en ese tiempo eterno, digan conmigo eterno, Dios decide que el Hijo por 33 años venga a la tierra. Ahora, Dios conoce todo. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Él sabe todo, conoce todo, omnisciente, omnipresente. Tanto el Padre como el Hijo, escucha esto, los dos sabían que Él venía por 33 años acá a la tierra para morir en una cruz por tus pecados y por los míos. No que Dios no sabía lo que iba a suceder acá en la tierra. Dios conocía, y aún conociendo lo que tenía que pasar, el Hijo se ofrece al Padre, y el Padre envía al Hijo. Estamos comprendiendo el gran amor de Dios. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora quiero, si le vas a aplaudir, apláudele fuerte. Ahora, di conmigo decisión. En esta decisión de Dios, quiero que mires el corazón de Dios. Dios es espíritu, Dios es espíritu, pero quiero que puedas mirar el corazón de Dios. Y voy a leer en esta parte en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, voy a pedirte que te puedas de nuevo acercar acá, el cual,
siendo en forma de Dios, el Dios trino, el Espíritu de nuevo rodeándolos, rodéalos. El Dios trino, ¿verdad? El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tómale del brazo. No es que el Hijo se aferró para mantenerse junto al Padre y al Espíritu. Él, por amor a nosotros, ¿verdad?, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Se despojó de sí mismo, se despojó de la deidad de ser Dios y vino por nosotros tomando forma de siervo y vino a nosotros. No se aferró al Padre, sino que Él se despojó de su deidad por amor a nosotros, ¿verdad?, para venir en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ese es el gran amor del Padre y del Hijo. El Padre sabiendo, conociendo todo, conociendo que su Hijo iba a ser entregado acá después de 33 años, no en una muerte normal, digamos, no sé cómo explicar esta parte, entendiendo que su Hijo iba a ser torturado y que iba a pasar por todo lo que nosotros conocemos. Ahí quiero que puedas, por favor, poner tu corazón. Reflexiona en esto, el gran amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su único Hijo, sabiendo que iba a morir en una cruz, sabiendo que iba a padecer, sabiendo que iba a ser entregado y todo lo que la Biblia menciona, ¿verdad? Pero era necesario que para que este amor de Dios se perfeccione, para amor por medio del cual somos salvos, era necesario, ¿verdad?, que el Hijo nazca acá en la tierra. Todo esto Dios conocía. Quisiera que se tomen asiento, por favor. Muchas gracias, les damos un aplauso. Luego les voy a llamar de nuevo. Dice aquí, escucha, por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y repito esto, querida iglesia, y lo digo con mucho respeto: el amor de Dios no se refleja por cuánto recibimos, porque el que recibamos la Biblia lo menciona como añadiduras. Procura el reino y su justicia y lo demás será añadido. Lo demás no es que Dios nos ame por cuánto nos ha dado, por cuánto recibimos, es por lo que Él hizo. Él nos entregó a su Hijo. El Hijo vino por nosotros. Él se ofreció por nosotros. ¿Me hago entender? No, yo digo, o sea, ya la ley no era efectiva. Y me imagino yo, esto no está escrito, me imagino yo al Hijo diciéndole al Padre: Padre, yo voy por ellos. Esto me imagino, no está escrito, no es doctrina, por favor, me imagino. Porque dice la Biblia que cuando Dios creó en el Génesis todo, al mirar al hombre solo, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, hagamos ayuda idónea. Diga conmigo, hagamos. Si tú tomas esta palabra, entendemos que está hablando el Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Algo similar sucede cuando la torre de Babel se está construyendo, ¿verdad? Y dice Dios preocupado, dice: mira, están haciendo ahí, descendamos, para confundir sus lenguas, descendamos. De nuevo vemos ahí conversando al Padre, al Hijo y al Espíritu. Y yo me imagino al Hijo diciéndole: Padre, yo voy por ellos, yo voy por rescate de ellos. Entonces quiero que por favor miremos el amor de Dios. Di conmigo: Dios con nosotros. Ahora, ubiquémonos de nuevo en el ejemplo. Y fíjate lo que dice aquí. Mateo 1:23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dice la Biblia que José pensó en rechazar a María, ¿verdad? El hombre era un hombre justo, un hombre correcto, y pensó en rechazarle en secreto. Pero un ángel viene en sueños y le dice: no, tranquilo, lo que está engendrado en ella es del Espíritu de Dios. Y dice una instrucción específica el ángel: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le llamarás por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y quiero que pongas muchísima atención a lo que voy a explicar, porque al final vamos a hacer otra ilustración para que puedas ver lo que voy a mencionar ahora. El Dios que sana, Jehová Rafa, está con nosotros. Emmanuel, Dios
con nosotros. El Dios que sana está con nosotros a raíz de que Jesús vino a la tierra, a raíz de la decisión de que el Padre le envía al Hijo. Jehová Rafa, el que sana, está con nosotros. El Dios que provee está con nosotros. Quiero que escuches bien esto, porfa. Abraham está yendo a sacrificar a Isaac y Dios le dice: retira el cuchillo, solo estaba probando tu corazón. Y en esto Abraham regresa a ver y estaba el animalito enredado en el árbol. Y ahí dice Abraham: Jehová provee, pero el Dios proveedor está con nosotros a raíz de que el Hijo vino a la tierra por nosotros. No sé si me estoy haciendo entender. Jehová, el que provee, está conmigo. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? El Dios que provee está conmigo. El Dios creador, el Dios del Génesis, el que creó todo absolutamente, está conmigo. Emmanuel, Dios con nosotros, el que creó está conmigo. El Dios de paz, Jehová Shalom, aquella paz que el mundo no entiende, aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, aquel Dios que provee de esa paz está con nosotros, está conmigo. Dios mi pastor, Dios aquel pastor, ¿cómo es? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Ese mismo Dios está conmigo. Jesús vino a la tierra por mí. Él está conmigo. Dios mi fortaleza, Jehová me falti. Él está con nosotros. Él da fuerzas al cansado y Él multiplica al que no las tiene ninguna. Ese Dios que da fuerzas, Él está conmigo. Jehová bandera, Jehová Nisi, el que defiende, Él está conmigo. Aquel Dios a quien David dice: Dios de la victoria. Dios es mi bandera, ¿verdad? El Dios de la victoria. Tú vienes en contra de mí con jabalina, con espada. Yo vengo en contra de ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo te digo a ti, gigante, que hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza. Eso le dijo David a Goliat. Y ese mismo Dios que defendió a David está con nosotros a raíz de que Jesús vino a la tierra. Él mismo está con nosotros. Quiero que lo entiendas y que lo vayas viendo. Él está con nosotros. El Dios que me hace justicia está con nosotros. Jehová Sidkenu está con nosotros. El Señor dice: aparta la ira, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aquel Dios que le defiende a su pueblo, que promete a su pueblo, aquel Dios está con nosotros a raíz de que dio a su Hijo. ¿O no dice la Biblia que se rasgó el templo cuando vino el terremoto, cuando Jesús murió? Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino tenemos acceso por el amor del Hijo. No te olvides lo que te estoy diciendo. El Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que protege, está con nosotros. Ahora entiendes por qué Jesús dijo: arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Jesús dice en la Biblia, Mateo 4:17, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No que nosotros nos acercamos a Dios, Él se acercó a nosotros. Cuando yo conozco al Señor, no fue porque yo le busqué: ay Señor, ya sé dónde estás, mira, ya te encontré. Él me buscó a mí, Él me buscó a mí, Él te buscó a ti, Él fue quien te buscó a ti. Y cuando viene a buscarte, Él viene a decirte: arrepiéntete, el reino de los cielos se ha acercado. Todos los beneficios del reino están cerca de ti. Me estoy acercando a ti con todos los beneficios del reino: sanidad, perdón, restauración, provisión. Todo aquello se está acercando a ti. ¿Me hago entender?
El reino de los cielos se ha acercado por la decisión del Padre cuando el Hijo se ofreció por nosotros. El reino de los cielos, el reino que contiene todas las promesas establecidas en la palabra de Dios. Aquel reino que no se logra comprender, aquel reino insostenible porque solo lo puede sostener Dios, se acerca a nosotros por la decisión del Padre en darnos a su Hijo. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando viene una persona y te predica de Cristo, te predica la palabra de Dios, te está acercando el reino y tú eres quien decides acceder al reino. No que nosotros le buscamos, Él nos buscó a nosotros. Por el gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué piensas que el diablo le dijo al Señor: pero si postrado me adorares, si postrado tú me adorares, mira todos los reinos que están ahí, son míos? Y diablo mentiroso. Vamos, dile: diablo mentiroso. El diablo no tiene nada. Esos reinos son míos y si postrado me adorares, todo te voy a entregar, le dijo a Jesús. Y Jesús le dijo, en la nueva versión bien actual: sal, diablo, le dijo, porque escrito está: solo a Dios amarás y solo a Él servirás. Apláudele fuerte, bien fuerte a Jesús. Mira, y yo solo menciono un poquito de tantas promesas que Dios tiene en la palabra. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. No que nosotros nos hemos acercado, Él se acercó. Dios acercó a su Hijo, Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y mira lo que dice: y el Verbo fue hecho carne. El Verbo que conversaba con el Padre y que le decía: yo voy por ellos, Padre, yo voy, yo me doy por ellos. El Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Hoy hablamos de Navidad. La Biblia habla de que el Verbo se hizo carne, de que el Verbo vino a nacer en la tierra, trayendo todas las promesas del reino, acercándose a tu vida y a la mía. Por eso los sabios de Oriente lo buscaron para postrarse y adorarle. Mateo 2:1, y quiero que escuches, la Biblia los menciona en la Reina Valera del 60 como magos. Pero estos eran hombres entendidos, eran hombres sabios, eran hombres que estudiaban. Dice la Biblia, no lo digo yo, y te invito a que leas esta porción que tiene una riqueza tan profunda. Dice la Biblia que estos hombres viajaron desde Oriente para postrarse, adorarle y entregarle las ofrendas. Quiero que vayas conmigo. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿A qué venían ellos? Ya. Y no es como lo miramos hoy, o como tal vez en alguna ocasión lo pensamos. Ay, qué linda la estrella, ¿verdad? Y los tres magos sobre sus camellitos. Ahí está la estrella, ahí está Belén, y vienen y sí, qué lindo, y los villancicos. Fíjate que no es eso. Estos hombres eran entendidos en los tiempos y en los eventos. Ellos sabían, tenían la certeza de que el Hijo de Dios, quiero que escuches, que el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios, iba a nacer en la tierra. Ellos sabían perfectamente, conocían que los tiempos estaban alineados con las promesas de Dios y que el Hijo de Dios iba a nacer en la tierra. Por eso es que buscan en dónde va a ser, en qué lugar va a nacer. Y ahí el Señor determina que sea por medio de una estrella, como ellos llegan guiados al lugar. Pero ellos sabían que el niño que estaba naciendo era el Mesías, era el Hijo de Dios. Ellos conocían los tiempos y los eventos. Y dice la Biblia que viajaron desde Oriente y vinieron para... Ellos reconocían que Jesús era el Hijo de Dios, sabían que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el ungido, que Jesús era el camino. Ellos vinieron a adorarle. Yo no encuentro en la Biblia que ellos digan: bueno, qué lindo, y le visitaron y se fueron. No era una estrategia emocional lo que ellos vivían. Un grupo de unos 60 expedicionarios de diferentes religiones recreó bajo datos científicos en el año 2000 el posible viaje realizado por los sabios de Oriente. Su largo viaje
de unos 1600 kilómetros. Duró 83 días en camello, en los que atravesaron Irak, Siria, Jordania y Cisjordania. Todo esto para adorarle. Se hizo científicamente un viaje, comprobado que ellos viajaron para buscarle al Señor. Casi 3 meses en camello. Y fíjate lo que dice la Biblia en el verso 10. Dice: y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. No dice la Biblia que hicieron algo más. Llegaron, vieron al Hijo de Dios ahí delante de sus ojos, se postraron y adoraron, presentaron sus ofrendas, oro, incienso y mirra. Reconocían, ellos sabían delante de quién se estaban postrando, a quién estaban adorando. Ellos sabían. Es como decirte más o menos, si nosotros, y esto lo he escuchado del pastor, de nuestro pastor, si nosotros no perdiésemos o no perdiéramos la capacidad de asombro de la presencia de Dios, si no llegáramos a perder esa capacidad de asombro de quién es Él, de entender quién es Él, muy posiblemente, como aquellos hombres que sabían quién era el Hijo de Dios, aquel niño que estaba delante de sus ojos, muy posiblemente, esto yo digo, y mientras preparaba la palabra digo: Señor, ¿y qué tal si en el momento de las ofrendas y de los diezmos aquí en el templo viniésemos en la misma actitud de postrarnos, presentar nuestras ofrendas y adorarle postrados? Él es digno. Apláudele más fuerte, apláudele más fuerte, apláudele más fuerte, apláudele más fuerte, apláudele más fuerte. Mira qué impresionante esto. La Biblia no menciona, y yo no sé si estos sabios de Oriente tuvieron la oportunidad de ver nuevamente al Mesías. No sé, yo no sé, la Biblia no lo menciona. Pero la única oportunidad que tuvieron, viajaron de lejos con el objetivo de postrarse, adorarle y entregarle ofrendas: oro, incienso y mirra. Vamos entendiendo el por qué Dios es digno de tu adoración genuina. Hoy no sé si nuestros corazones, porque no nos postramos físicamente, aunque en la adoración y en la alabanza sí lo hacemos, pero yo no sé, y quiero que por favor me logres entender de la mejor forma tus diezmos, tus ofrendas. Estos hombres no tenían ningún compromiso con la ley, los 3 sabios, para nada. Pero el simple hecho de saber quién era, a quien ellos iban a ver, por revelación en su espíritu, entendían que Él es digno de nuestra adoración y de toda nuestra ofrenda. Escucha, porfa, escucha. Te invito a que leas Mateo capítulo 2. Y la Biblia menciona que solamente viajaron para adorar a Dios. De domingo a domingo tenemos la oportunidad de adorar a Dios acá, de que adores a Dios en tu casa. Y fíjate lo que dice esto. Juan 4:22 dice: vosotros, ¿te acuerdas que Jesús en un momento en un pozo se encuentra con una mujer samaritana? ¿Te acuerdas de eso? Y le dice, dice, de los 5 hombres, de los 5 esposos que tuviste, el último que está contigo no es tu esposo. Y ella le dice: oh Señor, eres profeta. Y esta mujer le dice algo así: a nosotros nos enseñaron que aquí nosotros debemos adorar a Dios. Y mira lo que dice Juan 4:22: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Repito, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Tu adoración toma sentido
solo cuando entiendes que el amor de Dios es el que te rescató por medio del sacrificio de Jesús en una cruz. Tu adoración toma mayor sentido cuando amas a Dios por lo que Él decidió a través de su Hijo. Podemos verlo. Podemos verlo. Tu adoración toma mayor sentido cuando comprendes el amor de Dios, la decisión de haber enviado a su Hijo. Y antes de que el Padre decida la parte donde el Hijo dice: yo voy por ellos. ¿Cómo estaban nuestras vidas antes de conocer a Cristo? ¿Cómo estaba o dónde estábamos o por dónde nomás estábamos? Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ahora la pregunta es: ¿por qué no antes? Jesús le dice: mas la hora viene, y ahora es, y ahora, ¿por qué no antes? Porque antes no había sido dado el Hijo. Estaba la ley, pero no estaba el Hijo. Dios había otorgado la ley, pero no había dado a su Hijo. Pero ya estaba dado el Hijo. Por eso Jesús dice: mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, quiere decir el Señor, que aquellos verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, verso 24, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adórale por su amor, adórale por su sacrificio, porque el reino de los cielos se acercó a ti por una decisión que no se puede comparar con ninguna otra. El reino de los cielos estableciéndose aquí en favor nuestro. Es necesario que le adores por el perdón, la salvación, la sanidad, la vida eterna. Dios está con nosotros. Y conmigo: Dios está conmigo. Dile a la persona que está al lado tuyo: Dios está contigo. Dile a la persona que está al lado tuyo: Dios está contigo. Trabajé en la corte varios años, y un día que marcaba mi asistencia era en la planta baja. Registraba mi asistencia ahí, y yo ya conocí al Señor. Entonces un compañero, él ya partió en la presencia del Señor. Yo estaba marcando la asistencia. Él no era cristiano y me dice: Dieguito, ¿usted qué hace aquí? Me dice: esto ya no es para usted. Usted va a ser pastor. Usted va a ser pastor. Ya se va a ir de aquí, me dijo. No porque yo le busqué, no porque él te busque. Perdón, no porque yo le busqué, no porque tú le busques. Sencillo, porque él decidió buscarte. Él decidió acercarse a ti. Yo no sé si has visto, hay unas imágenes de en las Olimpiadas hay unas esculturas de unos hombres así, medio así, cargando, me parece que es la esfera terrestre, algo así. Algo así yo veo a Jesús presentándose delante de ti y conteniendo todas las promesas que están en su palabra, todas las promesas que están ahí en el cielo para abrirse en favor tuyo. Él se acercó con todo el reino dispuesto para nosotros. Salmo 145:1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey. Me impresiona. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. De continuo estará mi alabanza. De continuo mi boca cantará. Mi Rey. Un rey diciéndole a su rey: mi Rey. Un rey diciéndole: mi Rey. Mi Rey. Cuando yo le digo mi Rey, cuando tú le dices mi Rey, estás aceptando el gobierno de Dios sobre tu vida. Los reyes gobiernan. Los reyes fueron puestos para gobernar. Y cuando tú dices mi Rey, mi Rey, mi Rey, mi Rey, estás aceptando su gobierno sobre tu vida. Estás aceptando que Él gobierne y dirija tu vida. Mi Rey, te bendeciré. Apláudele fuerte. Dice, escucha el verso 2: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Ay, Dios, me acordé de algo. Cuando por primera vez puse mis pies en una iglesia evangélica, yo vengo de otro contexto. Diga conmigo: asustado.
Así es que si te asustas, no, ya Dios va a ir tocando tu corazón. Estaba asustado yo por atrás con mi esposa. Iba dos señoras adelante que danzaban y danzaban. Yo le digo a mi esposa: ven, esas dos señoras, les cuento la verdad, medias loquitas, ¿ve? Entonces mi esposa no decía nada. Le digo: ¿cómo van a hacer eso aquí? Pues si es la iglesia. Eso es una falta de respeto, danzando ahí adelante. Y una de ellas era la pastora Liz. Entonces yo no le contaba. Yo le dije a la pastora, yo me puse a cuentas: paz, perdón por esto. O sea, uno no conoce. Yo todavía no danzaba para Dios en ese tiempo, porque estaba ciego. Pero este salmo dice en el verso 2: cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente, y para siempre tu casa tiene que estar llena de alabanza, de adoración. ¿O no le dijo la esposa de David: qué vergüenza que pareces? Ay, Dios. La mujer de Job: ¿qué tanto retienes de esa integridad tuya? ¿Por qué no maldices a Dios y mejor te mueres? A tu Dios. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Regreso a este ejemplo: ¿no es digno? Regreso al ejemplo de los sabios de Oriente: ¿no es digno? No es digno. Él es digno, no por lo que necesitemos, no por lo que pidamos. Él es digno, no por un milagro que necesitemos. Él lo va a hacer, Él va a añadir, Él va a entregar, Él va a proveer. Él es digno por lo que hizo. Él es digno por lo que por la decisión que tomó, por lo que nos entrega. Celebra sus obras. Dios está con nosotros. Emmanuel con nosotros. Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Celebra sus obras. Y termino con esto. Pido que pasen de nuevo las 3 personas. Y necesito a 2 personas más acá. Pueden ser mujeres, pero los 3 de inicio les necesito aquí a mi derecha, por favor. Los 3 de nuevo donde estuvieron. Y 2 personas aquí, abajo. Ahí donde están, abajo. Ahí, gracias. Abajo, por favor. Un poquito más distanciadas entre las 2. Ok. Dice el versículo 4: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Nuestros hijos, nuestros nietos deben entender el concepto real del amor de Dios sobre nosotros. Está claro, Él vino por rescatarnos, pero ¿cuál es el verdadero significado de su venida? Que sabiendo Dios lo que iba a pasar su Hijo, decidió entregarnos a su Hijo, aún sabiendo y conociendo lo que su Hijo iba a pasar. La muestra más grande de amor en nuestra humanidad. ¿Tú piensas que después de haberle hecho tanto daño a mi esposa y a mis hijos, yo era digno del amor de Dios? Yo era digno de que Dios diga: anda por él. Yo no era digno. Pero así como en todos, Dios fue quien te buscó, Dios fue quien vino. Él es digno de que tus hijos conozcan de verdad el amor de Dios. No se trata. Apláudele más fuerte, que nada se quede para el hombre. Generación a generación celebrará tus obras. Me encanta cuando hay chicos convertidos. Alguien me decía: tengo un fruto en los jóvenes. Y ese muchacho estuvo hospitalizado con ideas de suicidio. Y Dios usó a otro joven de la Red 45. El Señor se acercó. El reino de los cielos se ha acercado. Ese chico estaba por morir en una clínica. Y Dios trajo sanidad. Dios le trajo salud. Dios le proveyó un nuevo tiempo. Porque hubo alguien que le acercó el reino. Generación a generación. Tus hijos, ¿dónde están, por favor? Y temo mucho de lo que estoy hablando, porque también temo por los míos. Pero ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? Tus hijos tienen que estar predicando la palabra. Tus hijos tienen que estar sirviendo a Dios. Generación a generación. Esto no se ha terminado. Como yo digo, esto termina solo el día que Él nos venga a ver. En la hermosura de tu gloria, de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré toda tu grandeza. Nunca te canses de hablar de la grandeza de Dios. Nunca te canses de hablar de las cosas grandes de Dios. Nunca.
Nunca te canses. Cuando decimos o escuchamos de alguien de pronto y nos dicen, es que nos invitaron a tal casa y estuvimos con tal familia. Yo a alguien le decía, ¿te das cuenta que toda esa familia no conoce a Cristo? Y el simple hecho de que tú, en el momento en que entraste a esa casa, no es que entraste solo tú, Dios entró a esa casa. Dios entró a presentarse a esa familia. No sé si me estoy haciendo entender. El reino de los cielos acercándose a toda esa familia. No dejes de hablar las cosas de Dios. Tienes que servirle. Celebra sus obras. Dios está con nosotros. Juan 14:18 dice, y esto dice Jesús: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Jesús está aquí. Bájate una gradita. Vénganos aquí. Jesús estando acá en la tierra, antes de subir o de regresar de nuevo al Padre, dice: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Pon ahí tu mano. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Es tu nombre? Hilda. Elizabeth. Un poquito más acá. Ahí. Hilda y Elizabeth. Un poquito más adelante. Solo en el ejemplo vamos a poner de ejemplo que Hilda conoce la palabra de Dios y la guarda, es decir, obedece. Si Dios dice no hay que mentir, no hay que hablar mal, etcétera, cosas, ella conoce la palabra y obedece, ¿verdad? Pero vamos a suponer solo en el ejemplo que Elizabeth conoce la palabra pero no la cumple, no obedece. Entonces ahí, cuando yo les diga, los tres se van a tomar de las manos y le van a rodear a Hilda. Escuchen esto, ahí esperen un ratito. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es la promesa. El que tiene mis mandamientos y los guarda, es decir, en el ejemplo Hilda, ese es el que me ama, dice la Biblia. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Padre, Hijo, Espíritu. Dice, ahora les pido que se tomen de las manos y le rodeen a Hilda. Rodeenle a Hilda. Dice 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Quiere decir que cuando tú conoces la palabra y obedeces, el mismo Dios que tomó una decisión acá, el mismo Dios va a hacer morada contigo e irá a donde tú vayas. Vamos a caminar un poquito hacia su derecha. Si Hilda dice, me voy a hacer compras, no, y me voy de paseo, y me voy acá y me voy allá, ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu, siguen donde está Hilda. Regresa Hilda a la izquierda. Ahora me voy a descansar, voy a adorar en mi casa, voy a orar. Y el Padre sigue rodeándole, el Hijo sigue rodeándole, el Espíritu sigue rodeándole. Porque dice Jesús que cuando guardamos la palabra y la cumplimos, Él hace morada. Él hace morada. Los mismos tres que estaban acá hoy hacen morada con nosotros. Espérame un ratito. ¿Y qué pasa con Elizabeth? Elizabeth tiene la misma oportunidad. Entonces Elizabeth es rodeada por personas. Y así puedes caminar. Entonces Elizabeth tiene la misma oportunidad. Y viene Nati y le predica de Jesús. Y le predica, pero ella decide, ay no, es que bueno, eso de los hermanitos o qué sé yo ya. Entonces, pero ella conoce la palabra, escucha, pero no obedece. La promesa está de hacer morada con los que conocen la palabra y la cumplen. ¿Qué pasa con Elizabeth? Ella sigue teniendo oportunidad de que esta promesa también se haga en ella, pero mientras ella no de obedecer a Dios, entonces todavía no va a pasar lo que ya pasó con Hilda. Ahora tú puedes decir, ¿y por qué será? Yo conozco al Señor 30 años. La hermana vino hace 15 días y la de milagros, ¿qué le pasa? Quizás la hermana está en este punto y quizás mis 30 años siguen en este punto sin obedecer a Dios. Es
necesario que podamos comprender que cuando Jesús dijo que el reino de los cielos se ha acercado, esta promesa se cumple. Entonces, ¿te acuerdas que yo te daba unos nombres? El Dios que sana, el Dios que provee, el Dios que perdona, el Dios que restaura, el Dios que provee. Ya lo dije. Cuando Hilda, ¿verdad?, camina y dice: me voy a ir para acá, entonces el Dios que sana va con ella, el Dios que provee va con ella, el Dios que perdona va con ella, el Dios que restaura va con ella. Entonces, ¿de qué voy a temer si Dios está conmigo? Si Dios está conmigo, si Él está haciendo morada conmigo, ¿de qué voy a temer? ¿De qué voy a tener miedo? Muchísimas gracias y les damos otro aplauso a ellos. Y voy a llamar al equipo de alabanza, por favor. Todo esto, en realidad hay que darle gracias a Dios. Todo esto, gracias a la venida de Jesús. Gracias a la venida de Jesús acá a la tierra, quien vino por ti y vino por mí. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Qué tal si le das un aplauso fuerte a nuestro Señor? Bien fuerte. Palabras van tomando sentido alrededor de nuestras vidas. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más el Padre, ¿verdad? Y si entendemos que Él hace morada con nosotros cuando obedecemos su palabra, ¿verdad?, cobra sentido lo demás. Él provee, Él sana, Él restaura. ¿Me hago entender? Porque el reino de Dios se acercó. En el Antiguo Testamento no estaba dado el Hijo. Escucha esto. Estaba la ley, pero Dios hablaba a los profetas para que Dios, por medio de la boca de los profetas, guíen a su pueblo. ¿Estamos hasta ahí? Hoy tenemos, digan conmigo, la libertad. Ahora yo digo esta palabra en el buen sentido, ¿no? La libertad de acceder al trono de la gracia, donde encontraremos oportuno socorro por el sacrificio de Jesús. Pero es necesario que entendamos el concepto real del amor de Dios aquí, y con mucho respeto. Por favor, esto lo digo con mucho respeto, con muchísimo respeto. No quiero romper el ambiente festivo de estas fechas, pero no es un árbol de Navidad, no son las compras, no son las ofertas. Viernes negro, ¿verdad? Corre, no está mal. Esto que sucedió aquí es lo que debe tomar verdadero sentido en nosotros, en nuestros hijos. Y yo digo, en los tres sabios de Oriente nunca se ve en esta parte de la Biblia que digan: ¿y tú qué vas a presentar? Incienso. Tú, mira. Y tú: no sé, creo que oro, pero estoy dudando, no sé. Diga conmigo: convicción. La adoración viene por la gratitud, la adoración viene por el reconocer. Ahora, como yo te decía, alrededor de esto otros versículos toman mayor sentido. ¿Por qué crees que Jesús miraba cómo la viuda puso la ofrenda? Pero también miraba cómo los demás ponían su ofrenda. Todo toma sentido. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para que mi siervo se sane. Y los principales de los judíos: hey Jesús, espérate, este hombre es digno de que tú le hagas lo que él pide, porque nos construyó una sinagoga. En pocas, ayúdale. Él nos construyó una iglesia, un templo. Y en el camino, en lo que el centurión caminaba, al llegar a su casa, su siervo estuvo sano. Cuando tú entiendes el verdadero concepto de adoración: Señor, lo que me has pedido, lo que me has pedido, lo que me has pedido, lo que me has pedido. Si mi vida me pediste, aquí estoy.
Si pediste que mi familia te sirva, aquí estamos. Te has dicho que vas a ser morada con nosotros. Te doy mi incienso, te doy mi oro, te doy mi mirra. ¿Por quién tú eres? Mira, el Espíritu Santo está tan fuerte aquí. ¿Por quién tú eres? ¿Por quién tú eres? Imagina al Hijo diciendo: yo voy, y no voy solo, voy con todas las promesas. Me voy a acercar con todas las promesas. Escucha esto: ni siquiera los profetas pudieron revelar los tesoros que esconden el reino. Jesús lo hizo. Señor, ¿qué quisiste decir con esa parábola? Explícanos. No os dejaré huérfanos. El Espíritu Santo, quien vendrá por mí, Él les enseñará y les recordará las cosas. Por eso celebramos, por eso adoramos al Espíritu de Dios. Si Él contigo, ¿quién contra nosotros? Si han dicho enfermedad, tú proclamas sanidad. Si han dicho limitación, tú declara bendición. Ponte de pie, querida iglesia.